tengo comunicación con Andrés de la Peña, internacionalista, periodista de datos de Jalisco y que se ha dedicado a investigar la crisis de vivienda en México y el alza de los precios en la renta, la crisis de la vivienda y el impacto que tiene en el cambio climático. Andrés, muchas gracias primero que nada por tu disposición siempre a estar en comunicación con nosotros y la audiencia en estos temas que sin duda son importantes, son de actualidad y de particular interés para la juventud, creo yo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Soledad? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá, saludos desde Jalisco. Y sí, justo es un tema que le interesa muchísimo a mi generación. Yo tengo 25 años, entonces soy de esa generación que no vemos una casa en nuestro futuro, por así decirlo. ¿Qué ha pasado? Primero que nada, ¿cómo se relaciona el tema de la vivienda con el cambio climático, Andrés? Pues la relación es muy directa, es muy fuerte. Lo que pasa es que uno de los mayores, digamos, hay muchos emisores de gas de efecto invernadero, hay muchos emisores de contaminación en una ciudad, la industria, los carros y todo. Pero uno de los grandes factores que dañan al medio ambiente es la deforestación, porque todos los bosques, toda la superficie verde que se consume o que se deforesta o que se elimina, tiene un impacto duradero, ¿no? Un bosque puede absorber dióxido de carbono y gases por años y años y años, aparte de darnos un excelente entorno, por ejemplo, para tener aire más limpio, sí, pero también, por ejemplo, para convivir con la naturaleza, para entretenimiento, para investigación, un montón de cosas. Y uno de los principales daños que tiene la crisis de vivienda, no solo en México, en todo el mundo, para el medio ambiente es que entre más caras son las casas, más lejos de los centros de las ciudades se van las personas para buscar dónde poder habitar. Y al irse a las afueras, pues muchas veces van deforestando y eliminando superficies verdes, y esto se supone que es ilegal, pero en casi todas las ciudades de México donde hay un bosque en el borde, hay constantes reportes de incendios provocados, desarrollos inmobiliarios. Ese es un ejemplo de cómo se relaciona. Pero también conforme la gente más se va hacia las afueras, pues más largos son los transportes que tienen que hacer para poder trabajar o comprar bienes y servicios, y eso también impacta en mayor uso de transportes motorizados, aunque sean públicos, aunque sean sostenibles, mayor uso, y eso también tiene un impacto en el medio ambiente. Y bueno, como también lo has explicado tú a través de las redes, cuando la ciudad crece, pues también evidentemente la demanda de servicios como el agua también crece. Sí, todos los servicios públicos urbanos se van volviendo bastante más caros. Es difícil gestionar cuando una ciudad se vuelve muy dispersa. Por ejemplo, el agua potable y también el agua del drenaje. Pues bueno, el agua potable se tiene que bombear. El agua potable, si la gente se va trepando a un cerro y va talando el bosque de un cerro para poder poner viviendas ahí porque solo ahí le alcanza para vivir, bueno, pues ahora los municipios van a tener que pagar, bombear esa agua cuesta arriba en varios metros para que las personas puedan tener acceso al agua, que también es un derecho. La electricidad va a requerir muchos más kilómetros de cable, centrales reguladoras. En general, una ciudad que se vuelve dispersa, que se expande, es mucho menos eficiente en sus recursos, y al ser menos eficiente, pues hay más desperdicio. Acá en Guadalajara, uno de los grandes problemas que tenemos es que la red de agua tiene fugas muy fuertes, es un porcentaje considerable. Algunos lo han estimado hasta en la mitad del suministro de agua que llega a la ciudad termina desperdiciándose en fugas de diferentes tipos, ¿no? Algo así nos pasa en Hermosillo, Andrés. ¿Así es? Sí. No sabía. Algo así nos pasa en Hermosillo, sí, con de por sí una ciudad desértica con una infraestructura de distribución del agua ya muy obsoleta y en algunos casos pues que distribuye más hacia afuera de del pavimento que hacia el interior de las casas, la verdad. Por supuesto, y entre más amplia es la ciudad,
más caro es actualizar una red de agua potable y alcantarillado. Entonces sí, entre más amplias son las ciudades, todos los recursos que necesitamos, transporte, o sea, todo eso sube de precios, sí, porque es más costoso conseguirlo, pero también el impacto que tiene en el medio ambiente es mayor, ¿no? Porque se necesita mayor transporte. Entonces, en realidad, la crisis de vivienda muchas veces se ignora que es una parte fundamental de la crisis ambiental en la que está sumida el mundo y nuestras sociedades hoy en día. Y parte del motivo por el cual se ha dejado llegar a esa situación tan crítica es porque, aunque sí se defienden cosas como el derecho al agua y a otros bienes y servicios que son necesidades básicas, aunque se defiende el derecho al medio ambiente sostenible, al medio ambiente saludable, disculpa, no se suele defender el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda es una parte integral de que existe esa sostenibilidad. Una ciudad donde las personas no tienen acceso a una vivienda adecuada y asequible no es una ciudad sostenible, aunque tenga muchos arbolitos y aunque tenga muchos sistemas ecológicos. Si la gente tiene que ir a deforestar para tener dónde vivir, pues la ciudad no es sostenible. Claro. Oye, Andrés, ¿y hay alguna ciudad que tengamos así como ejemplo de sostenibilidad? Pues es que este es parte del problema. Cuando buscamos en la literatura, por ejemplo, yo estudié Relaciones Internacionales y me especialicé en cooperación internacional para desarrollo, y eso incluye desarrollo sostenible. Y cuando vemos qué ciudades en el mundo se les admira por ser sostenibles, pues se les suele admirar por tener centros de reciclaje muy eficientes, por tener recolección de residuos, por limpiar sus ríos, por no contaminarlos, pero en términos de vivienda, en la literatura no hay muchísimos ejemplos que estén bien reconocidos así. Entonces hay un hueco. O sea, en realidad muchas ciudades que consideramos sostenibles no son tan sostenibles como parecen, porque expulsan a muchas personas hacia otros lugares. Y esos lugares ya se vuelven sitios de catástrofe ambiental, pero la ciudad se ve muy bonita. Entonces, si integramos esto a la vivienda, me costaría muchísimo decirte como ciudades de ejemplo. Si ignoramos la vivienda, bueno, está Seúl, por ejemplo. Seúl es una de las ciudades en Corea, es una de las ciudades reconocidas por muchísimo arbolado, gestión de recursos hídricos, límites a la contaminación del aire, pero en vivienda, bueno, Seúl también tiene una crisis. Sí. Bueno, pues la verdad te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Son temas que deben estar en la agenda pública, pero ahora sí que haríamos también un llamado especial a las juventudes, porque es un tema que les involucra de manera directa. Probablemente muchos no estén pensando en ello ahora porque viven en casa de papá y mamá, pero pues tendrá que llegar el momento en que deberán salirse del nido. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Soledad. Bonita tarde. Igual para ti, un abrazo, gracias. Qué tema, ¿no? Qué tema. Bueno, vamos a la pausa, volvemos.